Amigos, amigas, todavía no se recuperan en Europa del golpazo que ha representado la derrota de Donald Tusk, o dicho de otra manera, la victoria en Polonia de Karol Nawrocki, al que le dicen exboxeador, admirador de Trump, el pobre que llegó a presidente de Polonia, el hombre pues de 42 años, al que le dicen también ultraconservador, el que le quiere ajustar cuentas a Alemania, el que tiene una narrativa antieuropeísta y el que además ha sido crítico de Ucrania y particularmente de Zelensky, al que acusa de ser un malagradecido. Bueno, pues en Europa todavía no se recuperaban de la posibilidad de perder a Polonia, cuando de pronto en Países Bajos, antes Holanda, Netherlands, se cae otro gobierno. Y es que en Europa parece que se están acostumbrando a los gobiernos impopulares. Se están acostumbrando a que de cualquier forma, aunque los vote poca gente, quieren que tengan algún cargo aquellos que sean útiles a la narrativa dominante. Recuerden ustedes que Mark Rutte, el que actualmente es el secretario general de la OTAN, era el primer ministro de Países Bajos. El tipo perdió por impopular, por sus políticas antirrusas, por descuidar los asuntos internos de Países Bajos y después cayó como los gatos, siempre de pie, arañando todo a su paso y ahora es secretario general de la OTAN, aunque en su país no fue capaz, por decirlo menos, no fue capaz de mantener gobernabilidad y cayó apenas en 2023. Bueno, 18 meses después, el gobierno que se conformó después de la caída de Mark Rutte, pues se acaba de ir. Este 3 de junio se anuncian en diversas fuentes la dimisión del gobierno que apenas llevaba 18 meses. Acusan de una crisis muy importante entre la derecha y la ultraderecha por cuestiones de migración, de política interna, de seguridad social, de salubridad, es decir, que no lograron ponerse de acuerdo y la coalición de gobierno terminó reventando. Así que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que va por ahí presumiendo los valores europeos, la unidad de las Europas, etcétera, etcétera, pues se da un choque de realidad cuando se entera que ni siquiera al interior de los países hay tal unidad. En ese contexto, pues, miren ustedes que decía yo, todavía no se terminaban de recuperar del golpazo que representó en Polonia lo que pasó con Karol Nawrocki y Donald Tusk, que ladraba, aullaba desde Kiev, decía que Polonia estaba listo para irse a donde fuera necesario irse con Rusia, claro, acompañado de Keir Starmer, otro impopular del Reino Unido, Friedrich Merz, que llega debilitadísimo a la Cancillería alemana, o Macron, que tarde se le hace a los franceses para que ya se termine de ir, cuando les estalla esta otra bombita. Déjenme les comparto cómo ha reaccionado la prensa europea, que no se lo han tomado nada, nada, pero nada bien. Están bastante preocupados y como dijera por ahí el clásico, están bastante nerviosos porque hay una enorme división. Bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharles si les parece. Los principales diarios destacan la caída del gobierno tras la renuncia de Geert Wilders. Así es, vemos como el medio local AD, uno de los más leídos en el territorio neerlandés, titula El gabinete ha caído, Wilders abandona la coalición. El medio dice que antes de que se produjera la renuncia de Wilders, el primer ministro Dick Schoof había hecho un llamado a los 4 líderes de los partidos de gobierno del territorio neerlandés y que este llamado fue para que justamente no permitieran la caída del gabinete de Países Bajos, pero que la conversación, Valentina, duró solo un minuto, ya que Wilders anunció que retiraría su completo apoyo al gabinete. Dice el medio, abro comillas, el colapso del gabinete se sentía en el aire después de que el líder del PVV anunciara el lunes, tras apenas una hora de consultas, que eso a su juicio no pintaba bien, cierro comillas, sobre la atribución a qué fue lo que pasó en la jornada. Wilders acusó a los partidos de no querer aceptar sus planes de asilo adicionales, puso sobre la mesa la congelación del asilo, así como también la detención de la construcción de centros para solicitantes de asilo
y la paralización de los programas de reunificación familiar. Lo que dijo este político es que no tuvo más opción. Según el medio, Wilders se marchó irritado cuando le preguntaron si con esto no estaba decepcionando a quienes votaron por él en favor del establecimiento de una política dura contra los migrantes. Él es abiertamente conocido por su postura antimigratoria. Vemos también cómo el medio local Volkskrant titula: la coalición de Wilders se dio cuenta poco a poco del colapso del gabinete. Esto era inminente. Lo que nos dice este medio es que las actitudes presentadas por el político de 61 años, que es de extrema derecha y que ya es conocido por su política antimigratoria, no tomaron por sorpresa a muchos de los que hacen parte de la toma de decisiones en territorio neerlandés. Vemos también como NRC titula: no quiero más de esto, dijo Wilders, y luego renunció al gabinete en atribución a este evento que se registró luego de 11 meses y un día de estar justamente en el gobierno. Dicen que aún no está claro si en el territorio neerlandés ahora se celebrarán nuevas elecciones o si se reiniciará el gabinete con el apoyo de los partidos, pero sin embargo el medio cita lo dicho por Caroline van der Plas, quien es la líder del BBB. Dice: Wilders no pone en primer lugar a los neerlandeses sino a sí mismo. El medio reseña que es incierto cómo continuará esta situación. Sobre esto, Político, este medio nos presenta un análisis que titula: el gobierno neerlandés se derrumba tras la dimisión del partido de extrema derecha de Wilders, y dice que la disputa por el asilo derriba a la coalición en los Países Bajos, y cita: ¿qué va a pasar ahora? Dice, pregunta el medio: ¿ahora qué? Dice que los ministros se reunirán en el desarrollo de la jornada de este martes para decidir qué seguirá. Bueno, y ese es el problema. ¿Qué va a pasar ahora? Y estaremos muy pendientes de lo que salga de allí. Miren ustedes, es que es malo contra peor, porque ahora sí es extrema derecha, ahora sí es el ultraconservador, ahora sí es el despegado, desconectado de la realidad, el anti-inmigración, el xenófobo, pero mientras fue parte de la coalición de gobierno, era la coalición que fortalece el pluralismo político e ideológico. Es decir, le adornan de forma muy elegante. Hay algo muy preocupante que está pasando en Europa. Allá en Europa estamos viendo un vuelco a la derecha. Decía el presidente de México, López Obrador, expresidente de México: la verdad es que la derecha y la ultraderecha son exactamente lo mismo, nada más que la ultraderecha no se guarda las formas, la derecha es más hipócrita, pero en el fondo son exactamente lo mismo. Y ahora que este señor de derecha dice: ya, me harté de las políticas que está llevando a cabo este nuevo gobierno, que apenas arrancaba hace unos meses después de la derrota también de Mark Rutte, que después lo movieron las élites y lo pusieron al frente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, pues ahora dicen: este señor que ven ustedes en pantalla ya no formo parte más del gobierno y lo prometido es deuda. Yo les dije a mis votantes ultraderechistas de mi partido que, aunque no éramos la mayoría, con nuestra participación en la coalición de gobierno bastaba para que la coalición alcanzara mayoría. Pero como no nos hicieron caso, entonces nos retiramos y el gobierno se cae. Cuando se cae el gobierno, pues se vuelven a convocar elecciones, pero hay una reconfiguración también del Parlamento. Así que esa Europa unificada cada vez está buscando alternativas. El problema es que está pasando de la derecha a la ultraderecha, o como decía el expresidente de México, López Obrador, son lo mismo, nada más que los que se autodenominan derecha son más hipócritas y guardan más las formas que los que se definen como de extrema derecha, porque en realidad estos dicen: quiero esto, quiero reprimir, quiero control, quiero a los extranjeros fuera de mis fronteras, pero lo dicen abiertamente, y para allá está yendo Europa. Esto, bueno, lo anterior lo dijo France 24, esto lo dice Televisión Española. Las elecciones en verano. El ultraderechista Geert Wilders ha sacado a su partido del Ejecutivo porque quiere una política migratoria, dice, mucho más dura. Geert Wilders ganó las últimas elecciones y su partido encabezó el Ejecutivo en Países Bajos después de meses de negociaciones que terminaron dejándole sin cargo en el gobierno. Pero ahora ha sido él quien ha forzado el fin de una coalición que no ha durado ni un año.
Queríamos una política de asilo más estricta, ha dicho Wilders, ante el asombro de los otros tres partidos del Ejecutivo. Hace una semana pidió que se endurecieran las políticas de asilo, que el ejército vigilara las fronteras, se expulsara a los ciudadanos sirios y se suspendiera las reagrupaciones. Sus socios en el gobierno neerlandés han tachado la decisión de Wilders de irresponsable. Y tras la dimisión de los 5 ministros del partido de extrema derecha, Dick Schoof, el primer ministro, ha anunciado que caía el gobierno. Con la salida del Partido por la Libertad, este ejecutivo no tiene suficiente apoyo en el Parlamento, ha lamentado antes de presentar su dimisión al rey. Países Bajos adentra en un periodo de incertidumbre. El país, que estuvo casi 14 años gobernado por Mark Rutte, volverá previsiblemente este verano a las urnas y las encuestas no ven un ganador claro. Los diputados 14 años gobernado por Mark Rutte, y eso no les parecía falta de democracia. Eso le llaman sistema parlamentario gobernado por mayorías que se conforman con la pluralidad de coaliciones de partidos, de minorías que reivindican falazmente, desde mi punto de vista, a una más amplia coalición de gobierno. Que cuando uno de estos pequeños partiditos quiere chantajear, quiere extorsionar, se sale del partido, se sale de la coalición. Si la coalición se queda sin mayoría, prácticamente tienen que convocar elecciones. Caerse el gobierno implica que se deshace también el Parlamento para llevar a las nuevas elecciones, y hasta que se vuelva a erigir un gobierno de coalición, pues empieza nuevamente la gobernabilidad. Y este señor que ven en pantalla sería una especie de Donald Trump, que está dinamitando las alianzas de derecha porque quiere mostrar que él es el más ultraderechista de todos. Y esto, por supuesto, que le preocupa a Ursula von der Leyen, porque en Países Bajos, si ya de por sí Mark Rutte, que efectivamente gobernó 14 años Países Bajos, o el Reino de los Países Bajos, después salió derrotado en 2023 y lo acomodaron en la OTAN. Pero este señor pareciera que también se le puede voltear al concepto europeísta, y es justamente lo que los tiene bastante preocupados. Miren lo que dice la televisión alemana. La coalición de gobierno neerlandesa comenzó con una victoria de la derecha a finales de 2023 y termina 18 meses después con el ganador de entonces, Geert Wilders, peleado con sus socios de coalición. El Partido por la Libertad prometió a sus votantes las políticas de asilo más estrictas de la historia, convertirnos en los más estrictos de Europa. Presentamos un plan para cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo, pero fue bloqueado. Otros miembros de la coalición condenan la maniobra de Wilders. Es irresponsable. Hay una guerra en Europa a pocas horas de aquí, en Ucrania. Hay guerras alrededor de Europa y Oriente Medio. Tenemos los aranceles de Trump, un asunto clave para una economía abierta como la nuestra. Y se retira de la mesa ahora, es escandaloso. Lo único que veo es a alguien que no quiere asumir su responsabilidad, que está abandonando a sus votantes. Ya no habrá un gobierno conservador después de esto. Eso es lo que me temo. La intransigencia de Wilders hizo que la coalición fuera bastante inestable durante este corto periodo. Tras la retirada de Wilders de la coalición, el primer ministro Dick Schoof se pronunció. En los últimos días informé a los líderes de los 4 partidos que la caída del gobierno sería innecesaria e irresponsable, en mi opinión. Afrontamos grandes desafíos, nacionales e internacionales, y ahora más que nunca necesitamos ser resolutivos, por nuestra seguridad, por nuestra resiliencia y por la economía en un mundo tan cambiante. Schoof anunció la dimisión del gobierno, pero dijo que tanto él como los ministros restantes se mantendrán en funciones. Las nuevas elecciones tendrán lugar posiblemente en el otoño europeo. Y en Países Bajos reina el desconcierto ante una crisis política incierta. Hablamos de esto con la periodista Agnes Badjori en Delft. Agnes, ¿cuál ha sido el factor decisivo que precipitó la caída del gobierno en Países Bajos y qué papel jugó Geert Wilders en esta ruptura?
Buenas noches. Mira, la ruptura se produce por un desacuerdo frontal sobre migración, como habéis explicado. Wilders, que es del Partei für die Freiheit, el Partido por la Libertad, exige aplicar de inmediato un plan de 10 puntos en su política migratoria, que incluye el cierre total de las fronteras a los solicitantes de asilo, el rechazo automático de todas las solicitudes de asilo en la frontera, la expulsión inmediata de los refugiados sirios que ya tienen visado temporal y la suspensión de la reagrupación familiar para refugiados ya reconocidos. Esto lo ha provocado Wilders. El resto de la coalición, formada por partidos de derecha más moderada, como el liberal CFID o el democristiano NSC y el partido de los granjeros BBB, se niegan a aceptar estas condiciones. Consideran que ya se están aplicando políticas migratorias estrictas, muy estrictas, y que las nuevas demandas de Wilders son inconstitucionales o imposibles de ejecutar. Ante esta negativa, Wilders cumple su amenaza, que se retira a él y a sus ministros y deja al gobierno sin mayoría. El país entonces se encamina ahora hacia elecciones anticipadas, con un debate migratorio más polarizado que nunca y con Wilders buscando capitalizar políticamente la crisis que él mismo ha provocado. Cabe recordar que en julio de 2023, esto no es nuevo en Países Bajos, el exgobierno del ahora secretario general de la OTAN y el primer ministro holandés Mark Rutte cayó también por un choque interno sobre migración. En aquel entonces, por eso, en julio de 2023, Mark Rutte era quien quería endurecer las políticas en contra de los miembros de su partido y tuvimos que ir a elecciones anticipadas. Claro, ahora de nuevo se va a elecciones anticipadas, como acabas de decir, pero más allá de eso, ¿qué escenario político se perfila tras esta crisis? ¿Podría Wilders capitalizar electoralmente su salida del gobierno o corre el riesgo de quedar debilitado? Aquí hay polaridad. Wilders es un personaje muy populista, muy popular, que suele tener rédito de las crisis que él mismo provoca. O sea que tras la caída del gobierno neerlandés entramos en una nueva fase de incertidumbre política. Esta ruptura que ha provocado él, la polarización, la migración, esto es todo Wilders. Pero el riesgo que tenemos ahora es que los partidos que antes le habían apoyado puede ser que le den la espalda, pero también puede ser que el electorado le premie votándole de nuevo porque él ha cumplido su palabra. Él dijo, si no aplicamos las 10 puntos que yo quiero en la ley de migración, yo me voy del Parlamento, y así lo ha hecho. Claro, muchísimas gracias, Agnes Bajori desde Delft. El problema, como han escuchado, miren, pusimos 3 enfoques distintos y distantes entre sí. El problema, como han escuchado, es que hay un cambio en Europa, hay un cambio a lo que hay, pero el cambio es para peor. Es decir, el cambio es para pasarse a la ultraderecha. Prácticamente en Europa están borradas las izquierdas. Las izquierdas han sido tan decepcionantes, que prácticamente, como las centro derechas no han respondido y han trabajado para el servicio, pues literalmente el servicio de las élites extranjeras financieristas, pues se están cargando hacia la extrema derecha, más xenófoba, más racista, más represiva, y eso me parece que con el paso del tiempo va a traducirse, adivinen en qué, en la pérdida de los derechos, en el arrebato de los derechos que históricamente la sociedad había venido ganando. Ese es el meollo del asunto. O sea, cuando llega la ultraderecha llega con una serie de medidas muy fuertes, muy cañonas, de verdad, tremendamente cañonas, y te arrebata los derechos. Y esto lo hacen a través de recortar, ojo, pensiones. Esto lo hizo Macron, aumentando la edad de la jubilación. En Francia lo hizo Macron y después reprimió a palos con la policía en la calle a la gente. Van por préstamos frente a las instituciones financieras y dejan endeudados a sus países. Miren, Italia, por ejemplo, es un país que tiene una cantidad enorme de recursos vía turismo, junto con Francia y España. Es el país que más turismo recibe, pero ese turismo no se, o sea, ese dinero, esa derrama económica multimillonaria
no se ven en la infraestructura. Fea infraestructura, edificios descuidados, etcétera, pero dicen que Meloni gobierna perfectamente bien, pero tú vas a las ciudades, a los pueblos y hay un dejo de abandono terrible. Lo vemos también, pues miren, sin ir muy lejos. En Alemania todavía no llegan a ser gobierno, pero este partido, la AfD, que impulsaba Elon Musk, que por cierto ya está peleado horriblemente con Donald Trump, porque ese Trump es un mitómano que se pelea hasta con el espejo. Ese Trump de verdad es surrealista, además es surreal. Trump es surrealismo puro. Pero la AfD en Alemania ya está proponiendo todo lo que están haciendo. Bueno, en el Reino Unido, aunque Keir Starmer se supone que es laborista, bueno, Keir Starmer está peor que Rishi Sunak o que Boris Johnson. Y lo mismo vemos en Alemania. Entonces traen un discurso xenófobo, un discurso excluyente, pero eso sí, igual de intervencionista en el extranjero. Quieren seguir demostrando que pues ellos pueden hacer lo que sea en el mundo sin asumir las consecuencias en sus propios territorios del desorden que causan en otros países. Pero el giro, no es un giro que favorezca a las sociedades, sino por el contrario, un giro que va a la ultraderecha con los asegúnes que ya conocemos. Y esto, bueno, pues en Polonia les tiene de verdad pegados del techo, porque ya lo decíamos en una emisión anterior, en Polonia ganó el que no querían en Bruselas, ganó este señor. Con su lema Polonia primero, Karol Nawrocki deja pocas sorpresas para el futuro de su política exterior. No se puede calificar al conservador de antieuropeo, pero su victoria sí representa un golpe a la agenda reformista del gobierno proeuropeo. Los presidentes polacos tienen el poder de veto sobre la legislación, que solo puede ser anulado por una mayoría de 3/5 en el Parlamento, de la que carece el gobierno. Nawrocki quiere retirarse del Pacto de Migración y del Pacto Verde de la Unión Europea. No permitiré que la seguridad de los polacos y polacas se vea amenazada por los inmigrantes ilegales, que nuestra vida económica y empresarial se vea amenazada por la introducción del euro. No aceptaré que se firmen nuevos tratados de la Unión Europea y que Polonia pierda su soberanía en muchos ámbitos de la vida social. Nawrocki también ha prometido favorecer a los polacos frente a otras nacionalidades, incluidos a los refugiados de la vecina Ucrania. Desde la invasión a gran escala de Rusia, Polonia ha gastado más de 3.500 millones de euros en ayuda a Kiev, una cifra que representa casi el 5% del PIB. El ultranacionalista apoya la continuación de la ayuda, pero está en contra de que Ucrania entre en la OTAN, por temor a que la alianza se vea arrastrada a una guerra con Moscú. No es de extrañar que Polonia sea tan sensible a la situación en Ucrania. Comparte frontera no solo con el país devastado por la guerra, sino también con Belarus, amiga de Moscú, y con el enclave ruso de Kaliningrado. Aunque cuenta con uno de los mayores ejércitos activos de la Unión Europea, reforzar sus propias defensas también es una prioridad para Nawrocki. Al igual que su rival político, se comprometió a destinar el 5% del PIB a la defensa. Esta iniciativa se produce en medio de la preocupación de que Polonia y Europa ya no puedan contar con la protección de Estados Unidos. A principios de año, Estados Unidos declaró que trasladaría a Polonia las tropas estacionadas cerca a la frontera con Ucrania. Y bueno, miren ustedes lo que son las cosas. Tanto que se estaban burlando en la televisión europea de Karol Nawrocki, que era un admirador de Trump, que Trump apareció y desde su cuenta oficial de Truth Social, Donald Trump, haciendo además que todo se trate de él, miren ustedes lo que pone: Trump ally wins in Poland, shocking all in Europe. Se traduce como: un aliado de Trump gana en Polonia, sacudiendo todo en Europa. Cita la fuente Newsmax, pero Trump, siempre poniéndose en el centro de todo. Ni siquiera es bueno para dar una felicitación en donde el protagonista sea el otro, el que ganó. Siempre hace que todo se trate de él. Y miren ustedes a... Congratulations, Poland, you pick a winner. O sea, no le dice felicidades, Karol, eres el mejor, hiciste un gran trabajo, contigo regresa la esperanza a Polonia. No.
Trump ally wins in Poland. O sea, un aliado de Trump gana en Polonia. Trump, pues, siendo Trump y haciendo que todo se trate de él. Y bueno, los europillos ya desde chiquitos como Karol Nawrocki, pues siguiendo el libreto de la sumisión. Gracias, señor presidente. Viéndolo para arriba, ni siquiera viéndolo como par. Técnicamente es el presidente electo, tendría que ser su par. Pero lo ve para arriba y le dice, gracias, señor presidente. Una sólida alianza con Estados Unidos, así como una asociación basada en una estrecha cooperación, son mis principales prioridades. Porque, bueno, es crítico de Ucrania, es crítico de Zelensky, es crítico de Ursula von der Leyen. De hecho, se limpió los zapatos, ustedes recordarán, con la bandera de la Unión Europea, aunque luego acabo de escuchar en uno de los videos que dicen, no es europeísta. Bueno, se limpió los zapatos a alguien de su coalición con la bandera de la Unión Europea. Si eso no es ser crítico de la Unión Europea, bueno, no sé qué sea, pero se les está yendo de las manos a quienes controlan Bruselas. El problema es que para peor, es decir, van para la ultraderecha y estos muestran total sumisión a la política trumpista. Y bueno, Trump siendo Trump, dando a entender que gana gracias a él. Así las cosas. Y esto ha llevado a Donald Tusk a esto. Un impulso para el oficialismo, así considera el primer ministro liberal Donald Tusk la victoria de la oposición nacionalista de derechas en las elecciones presidenciales. Tusk reconoció el desgaste de su gobierno en el poder desde hace 1 año y medio y al que someterá a un voto de confianza en el Parlamento el próximo 11 de junio. El primer ministro polaco no está dispuesto a perder su legitimidad, quiere demostrar que aún cuenta con mayorías. La realidad política es nueva porque tendremos un nuevo presidente, pero la constitución polaca no ha cambiado, nuestro compromiso no ha cambiado y las expectativas de los ciudadanos no han cambiado. En Polonia el gobierno gobierna, lo cual es un gran deber, un gran honor, y aunque sintamos que puede ser más difícil de lo que algunos pensábamos, estamos aquí para las cosas difíciles, no para las fáciles. Si a alguien le gustan las cosas fáciles, por supuesto que debería buscar otro trabajo. El líder del Parlamento tiene confianza en las mayorías de la coalición de centroizquierda de Tusk. Hasta el momento podemos demostrar que tenemos mayoría en el Parlamento, que la tenemos de todos modos, pero podremos mostrar una nueva calidad en lo que realmente queremos hacer en Polonia hoy. El candidato oficialista a la presidencia, el alcalde liberal de Varsovia, Rafał Trzaskowski, perdió por un estrecho margen las elecciones frente a Karol Nawrocki, historiador y exboxeador euroescéptico. Nawrocki basó su campaña en la promesa de priorizar las necesidades de los polacos sobre las de los migrantes o refugiados de la guerra en Ucrania, en ecos de la retórica Make America Great Again del presidente estadounidense Donald Trump, lo que supone un golpe a los esfuerzos del gobierno por consolidar la orientación proeuropea de Varsovia. Se les desmorona paulatinamente, se les desmorona poco a poco ese proyecto. Pero desafortunadamente Europa se derechiza y bueno, pues ya ni siquiera se siente pudor, ¿no? Al contrario, están orgullosos de que los proyectos trumpistas, dicen ellos, de que los proyectos trumpistas se vayan haciendo realidad. Hablando de esto, pues otra aliada de Trump, esto lo diría Donald Trump, otra aliada de Trump intenta pues tomar más protagonismo en Europa y primero intenta hacer las paces con otro que no es tan aliado de Trump, pero que ha tenido que saludarse con Trump así muy fuertemente cuando toca hacerlo, y me refiero a Giorgia Meloni, quien ha tenido problemas muy fuertes con Macron. Estaban medio peleados, ahí de pronto no se llevan tan bien, e incluso desde cuando ella era candidata y ella presidente de Francia, ella era muy crítica de Macron. Y bueno, hace unos 11 meses, Macron dijo que los italianos eran aberrantes, que eran aborrecibles, porque Giorgia Meloni le reclamaba que esas políticas europeístas de asilo humanitario a los migrantes africanos pues estaban bien siempre y cuando entre todos los países de Europa se repartieran las cuotas migratorias
porque la mayoría, decía Meloni, se estaban quedando en Italia. Y en ese sentido fue que contestó Macron, esta señora los italianos son aberrantes, etcétera, etcétera. Bueno, conscientes de que si no llegan a ponerse de acuerdo en algo, el proyecto se puede venir abajo, puesto que Italia y Francia son de los países fuertes de la Unión Europea, pues Giorgia Meloni recibe a Macron en Italia y bueno, pues lo que intentan hacer este 3 de junio es abordar una agenda europea e internacional. La primera ministra Giorgia Meloni recibe hoy, 3 de junio, al presidente de Francia, Macron, con quien prácticamente abordó pues temas relacionados con, primero, en este nivel, Francia con Italia. ¿Qué problemas tienen entre ellos dos? ¿Qué hay que arreglar entre ambos? Y luego después ver en qué coinciden con la agenda europea y después en un nivel extrarregional en qué coinciden en el plano internacional en torno a Ucrania, en torno a los aranceles de Donald Trump, en torno a Rusia, en torno al continente africano, en donde ambos países han jugado papeles muy importantes. Dice el medio AGI, le questioni aperte e i punti di contatto tra Meloni e Macron. La questioni aperte, strategie e scenari in vista del nuevo incontro tra i due leader a Roma. Tienen que arreglar las cosas. La cuestión aparte, dice, el punto de contacto entre Meloni y Macron es justamente que en este nuevo encuentro puedan resolver sus diferencias que ha puesto bastante tensas sus reuniones. Miren, les voy a mostrar una de estas que tuvo lugar en Borgo Egnazia hace unos meses. Vean las caras, esta es la fuente Bloomberg, vean las caras y las miradas que se echaban entre Macron y Meloni. Saluda al presidente italiano. Vean Meloni, vean esa cara de Meloni. Meloni parece que vio el demonio. Le da la mano y luego prego y luego hipócritamente, ya saben, esta diplomacia en donde dicen por ahí el arte de comer caqui y sin hacer gestos. Bueno, pues se ve que no necesariamente se llevan muy bien, se ve que no necesariamente se caen lo bien que desearían en Bruselas, pero miren ustedes, a fin de cuentas, tienen ambos que tragarse el orgullo y ver cómo pueden, pues literalmente, solucionar los problemas que van teniendo. Y por esta razón, hoy Macron llega a Roma y en Roma parece que están pues tratando de ver cómo evitan que se desmorone este proyecto de unidad por la simple y sencilla razón de que son dos países muy fuertes, son países, primero, fundacionales de la Unión Europea, segundo, son países en cuya espalda se cimenta también la trayectoria de la Unión Europea, son también de los países con la mayor demografía. Me parece que Italia, solo después de Alemania, es el país con mayor demografía. Y si a esto le sumas, bueno, pues uno de los principales contribuyentes a los esfuerzos de la Unión Europea. Así que por más que Meloni y Macron hayan tenido problemas en lo tocante a la cuestión migratoria, de si se tienen que repartir migrantes o asilados en uno o en otro lugar, que si Macron quiere imponer una agenda y hacer que Italia se ciña, pero Italia dice no porque no coincidimos con este señor, lo que es nada, bueno, pues hoy se les pide que se sienten, que arreglen sus diferencias, que en lo bilateral se pongan de acuerdo, que dejen a un lado aquellos puntos en los que no coincidan, que empiecen a arreglar aquellos puntos en los que sí coinciden y que lo hagan, dicen, por la unidad del proyecto europeo. Así pues, las cosas en una Europa que está más dividida de lo que quieren reconocer, así las cosas en una Europa que aunque parece que ya va teniendo
un proyecto alternativo a lo que hoy gobierna. El problema es que están llegando, es decir, que ese proyecto alternativo son los derechistas y ultraderechistas. ¿Sí me explico? Es decir, ese proyecto alternativo parece más bien un paso de cangrejo. Y aquí viene la pregunta: ¿hacia dónde se van los cangrejos? Pues parece que hacia atrás. ¿Hacia dónde pudieran llegar si van pasos hacia atrás? Ese es el meollo del asunto. Pues mis queridos alumnos digitales, quedan ustedes bien informados, contrastando las fuentes, viendo diferentes escenarios, y en los diferentes escenarios seguimos observando ese patrón, que lejos de ir hacia adelante y hacia el progresismo, van hacia atrás y hacia la ultraderecha. Parecía que estaban más unidos de lo que nos quieren hacer creer, pero ha quedado demostrado que el proyecto no es de la unidad, al menos no de la unidad que dicen tener. Si esta sesión fue de su agrado, les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, que nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más personas. Les invitamos a que se suscriban al canal de Tu Profe de Rey y Tu Profe de Rey 2.0, porque recuerden, realmente queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. No olviden, por favor, también, que es muy importante, que al suscribirse activen la campanita de notificaciones. Solo así YouTube les avisará cada que estemos sesionando. Gracias de todo corazón a las personas que nos apoyaron a través de PayPal. PayPal es realmente la manera en la que más íntegro nos llega su apoyo. Solo nos cobra el 3%, mientras que YouTube nos quita el 30%. Así que cuando nos apoyan por PayPal, nos llega pues mucho más íntegro ese apoyo. Aquí abajito dejamos el link. Usted hace clic en el link de PayPal y PayPal solito le da la ruta de cómo nos puede apoyar. Es muy sencillo y muchas gracias de todo corazón. Y pues viendo los comerciales también nos ayudan mucho. Nosotros no tenemos injerencia sobre esto, pero bueno, pues es la regla que pone la red, y esta red, a diferencia de TikTok o de Instagram o de Facebook, es la más profesional, la menos censuradora, la más profesional, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de Rey. Muy buenas noches.